María Juliana Ardila Amado y Belkis Joana Camacho Rodríguez, bajo la tutela de la doctora Frances Araque, hemos venido desarrollando dentro del semillero de investigación de bienestar social y calidad de vida Visocavi. Mi nombre es Natalia Cortabarría y el nombre de nuestra investigación es Violencia intrafamiliar en 12 familias de varios sectores habitacionales de Barranquilla en tiempos de pandemia. Estamos hablando sobre la violencia intrafamiliar, qué es y lo que abarca. Tenemos entendido que esta es aquella que abarca todo lo que llegue a producir daño, ya sea físico, psicológico, económico, entre otros. Y también incluye dentro de sí misma lo que son el control y las limitaciones, tanto a las comunicaciones en sí mismas, el dinero, el transporte, incluso a la gestión del tiempo propio. También, por supuesto, lleva adentro lo que son las ofensas, los golpes, las humillaciones, maltratos físicos como tal, ¿no? Y tiene como fin producir un daño, ya sea físico, psicológico o económico a un ser humano. Ahora bien, dentro del marco legal, tenemos que en la Constitución Política Colombiana se encuentra la Ley 294 del 96, la cual ve la violencia intrafamiliar como un delito, le asigna el carácter de delito. Esta ley versa de la siguiente manera. Esta ley establece un procedimiento ágil y especial ante la jurisdicción de familia para la protección en casos de violencia intrafamiliar. Además, tipifica delitos como la armonía y la unidad de la familia, con indemnización por los daños ocasionados. Finalmente, tenemos el factor pandemia, confinamiento y cómo este ha afectado sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Tenemos que aquí en este periodo de confinamiento producido por la pandemia, hubo un aumento desmedido de las llamadas por violencia intrafamiliar de un 141,91%, al pasar de 692 llamadas en el mismo periodo de marzo a abril en el año 2009 a 1.674 desde el 2020. Adicionalmente, se tiene que las llamadas por delitos sexuales también incrementaron, pero en un 76,47%. Ahora bien, del lado izquierdo tenemos una publicidad presentada por el Gobierno Nacional, la cual nos muestra cuál es la línea a la cual se puede llamar en el caso de violencia intrafamiliar. Es muy importante destacar que aunque esta publicidad está dirigida al público femenino, porque como sabemos, tanto de manera histórica como estadística, han sido las mujeres quienes más han sufrido la violencia intrafamiliar. Cualquier tipo de persona que sea víctima de la misma en este momento puede llamar a estas líneas y ser atendido. En relación al planteamiento del problema, quisimos comenzar orientándolo por lo que viene a ser correcto o no dentro del marco social, ¿sí? A nivel de sociedad, ya que cuando se habla de bueno o malo puede ser algo un poco relativo, por lo que preferimos utilizar un cuadro bastante más completo, más concreto, que es el de correcto e incorrecto. Tenemos un concepto, el de Gargallega, que dice que en sociedad se debe considerar que un acto correcto no es ese que lleva a la felicidad general, sino que es el correcto para todos, es justo, ¿sí? Porque contempla los principios universales que son para todas las personas que forman parte de la sociedad en cuestión, que regulan la estructura base de la sociedad económica y política, y unos principios públicos que son aquellos que todo ciudadano debe tener y conocer, sin importancia de su género. También destacamos cuáles son las posibles causas, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles causas que generan o que llevan a la violencia intrafamiliar y que pueden también conducir a perpetuarla? Aquí tenemos que existen diversos factores que pueden ser de orden sociocultural, económico, psicológico, ideológico, entre otros, los cuales propician la violencia intrafamiliar en Colombia. Y bueno, tampoco se puede descartar que la desorganización familiar,
el ejercicio de una autoridad desmedida, el imaginario colectivo influenciado por el patriarcado, entre otros, genera e influye también en la violencia intrafamiliar y la dificultad que hay para romper ese ciclo, ¿no? Por último, también presentamos las consecuencias o las posibles consecuencias que pueden llegar a vivir en sí mismos, en su ser, las personas que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Tenemos que, según el Informe Mundial de Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud, las consecuencias que sufren las personas víctimas de violencia intrafamiliar pueden llegar a ser el consumo excesivo de sustancias, ya sean psicoactivas o simplemente sustancias adictivas, como pueden ser el tabaco o el alcohol, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y del sueño, sentimientos de vergüenza, culpa, fobias, trastornos de pánico, baja autoestima, trastornos de estrés postraumático, trastornos psicosomáticos, conductas suicidas y o autodestructivas, finalmente también problemas de conducta sexual. Dentro de nuestros objetivos tenemos el general, ¿no?, que es analizar desde un enfoque sistémico la violencia intrafamiliar en 12 familias de varios sectores habitacionales de Barranquilla en tiempos de pandemia. Y unos específicos que son describir las tipologías de las familias en estudio, describir los factores psicosociales y económicos que influyen en la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, relacionar la prevalencia de un tipo de violencia con la tipología de familia encontrada en el estudio. Y finalmente, proponer lineamientos teórico-prácticos como estrategias de intervención familiar a fin de minimizar el maltrato intrafamiliar en Colombia. En nuestros referentes teóricos trajimos los 3 pilares más grandes de nuestro trabajo. Primeramente, tenemos el concepto de familia desde el enfoque sistémico, ¿sí? Bueno, tenemos que el enfoque sistémico ve a la familia o la asume como un sistema abierto, ¿sí?, como un sistema de transformación continua por las demandas del medio y por los cambios que se realizan al interior durante su ciclo vital. Esta premisa, asumida en la investigación, ubica la noción de cambio como una dimensión natural de todo sistema humano y de todo ser vivo, en oposición a otras posturas que consideran los cambios como procesos que generan resistencia en las personas. Tenemos también, por supuesto, todo lo que compete a la violencia intrafamiliar, o como también se conoce, violencia doméstica, ¿no? Tenemos que esta se ha definido como la que es perpetrada en el hogar o unidad doméstica, generalmente por un miembro de la familia que convive con la víctima, la cual puede ser varón, mujer, infante, adolescente, adulto, incluso un adulto mayor, con el empleo deliberado de la fuerza. Aquí se destaca también la participación que tienen los integrantes de la familia en el desarrollo de acciones violentas según criterios de género y o generaciones. Finalmente, también se incluye el factor pandemia y confinamiento y cómo este ha afectado, ¿no?, ya de forma tangencial a la violencia intrafamiliar. Tenemos que Latinoamérica se vio golpeada en todos sus ámbitos por el más fuerte golpe se dio dentro de las familias, dentro de las casas, cuyas consecuencias son el nivel de estrés relacionado al COVID-19 como tal, la tensión por el desempleo que este mismo generó y las nuevas relaciones que se deben las nuevas reglas que se deben adaptar al hogar y en la sociedad. Y bueno, por supuesto, como resultado de toda esta carga emocional tan fuerte, se puede decir que ha aumentado la violencia intrafamiliar. Dentro de nuestra metodología tenemos que esta investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo. En nuestros criterios de segmentación tenemos un muestreo intencional en la selección de 12 familias ubicadas en distintos barrios de Barranquilla. Se seleccionaron personas adultas que han vivido y viven violencia intrafamiliar durante el tiempo del confinamiento y se hizo utilización del consentimiento informado a la persona a entrevistar. Ahora, la entrevista que se hará será semiestructurada con preguntas cerradas y el tipo de respuesta estará dentro de la escala de Likert, ¿ok?
donde los puntajes serán del 5 al 1, con el objetivo de agrupar de forma numérica los datos que se expresen para luego conseguir operar con ellos. Finalmente tenemos que la aplicación de la entrevista se va a realizar ya sea de forma presencial o de forma virtual como el caso lo permita. Dentro de nuestros resultados parciales tenemos que se localizaron los primeros estudios, estudios primarios, definiendo los criterios de selección de los artículos, las características de la población y la intervención realizada dentro de estos estudios. Para realizar la búsqueda se seleccionaron palabras clave como maltrato intrafamiliar, violencia, derechos humanos, entre otros. Y se utilizaron distintas bases de datos como son Medline, Embase, Realix, Science Direct, Psychology Database, entre otros. Se tomaron textos tanto en inglés como en español. Por otro lado, se hizo una evaluación de la calidad metodológica de los textos que anteriormente se seleccionaron, ¿no? Ubicándolos dentro del paradigma cuantitativo seleccionado, el cual es el descriptivo. También se realizó un acercamiento inicial a las familias de las zonas seleccionadas, ¿sí? Porque recordemos que no es un mismo sector de Barranquilla, sino que las familias se encuentran diseminadas alrededor de la ciudad. Aquí también se tomó en consideración la apertura para conseguir hablar de la temática con la participación de nuestro informante clave de la familia, ¿sí? A fin de aplicar la entrevista semiestructurada de forma en que sea más conveniente tanto como para la persona como para pues las entrevistadoras en términos generales por toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Ya sea de forma presencial o de forma virtual. Por último, tenemos aquí que la elaboración de la entrevista en cuestión se encuentra en proceso, ya que se están seleccionando las variables a observar en el estudio. Tenemos una parte de la bibliografía que hemos utilizado para nuestro trabajo,